Bienvenidos, esto es The Balance Voice en español. Esa es mi línea. Te la robé. Te la robó. No. Devolución. Policía. Devolución. ¿Cómo estamos? Bien, gusto de verte. Siempre es un placer trabajar contigo. Eres una verdadera campeona. Estamos viendo los resultados de este podcast, lo que estamos viendo. Y esta señora es verdaderamente la razón principal. Porque tenemos una mancuerna espectacular. ¡Qué señor! Y además con temas que a nuestra comunidad realmente le competen y que honestamente ya era momento de hablarlo de esta forma que lo estamos haciendo. Y es momento también de comentarles a ustedes que abril es el mes de hacer conciencia del abuso sexual infantil. Qué fuerte suena, ¿no? Y es una cosa que verdaderamente nos da pena y no queremos hablar de ella porque es feo y todo, pero si no lo hacemos aquí y no comunicamos cómo prevenir, identificar y prevenir que no le pasa a nadie que queremos, nunca se va a resolver el problema. Entonces estamos muy contentos de estar discutiendo este tema, aunque muy pesado, lo vamos a discutir objetivamente y con un experto que pronto les presentaremos, nuestro amigo Rob Arteaga. Rob Arteaga, ustedes lo conocen, psicoterapeuta. Por muchos años hemos estado platicando con él respecto a estos temas y otros más. Y Rob, bienvenido seas. Un placer estar con ustedes y que me reciban para poder compartir con la comunidad. Oye, los números realmente impactan. Es increíble escuchar que 1 de cada 4 niñas o 1 de cada 13 niños ha experimentado el abuso infantil, entre ellos el abuso sexual. ¡Qué fuerte! ¿Qué nos está pasando? Sí, creo que ahorita ya tenemos tan siquiera algo de números para poder confirmarlo, pero antes era un tema súper tabú que ni aquí ni en otros lados se podía hablar. Entonces creo que me da gusto de poder tener estas plataformas para implantar el tema y tener una base de dónde trabajar, porque antes ni eso teníamos. Y por lo mismo de que puede causar mucho daño, mucha vergüenza, por lo mismo se cierra la gente y para mí, como yo trabajo con las personas, desde que como son sentimientos difíciles, trato de aceptarlos y entre más los aceptamos es más difícil que nos afecten. Sí, una de las cosas más críticas que estaba leyendo cuando estaba viendo lo que preparamos aquí en Crime Stoppers para ustedes, por favor vayan a nuestro website, busquen, tenemos mucha literatura que habla de muchos de los temas que vamos a hablar, es que dice que las personas que han sido abusadas como niños tienen 9 veces más propensidad a hacerse criminales. Es una estadística asustante, ¿no? Sí, creo que parte de la dinámica que puede suceder ahí es de que cuando alguien abusa de uno, creo que hay una dinámica de poder donde nos quitan ese poder. Entonces, cuando nos quitan ese poder, invariablemente somos humanos y queremos tener cierto control sobre nuestra vida y entonces desafortunadamente esa avenida criminal se convierte como en una avenida fácil tal vez de conseguir o retomar ese poder. Y lo que más también impacta es que ese abuso sexual en el mayor porcentaje se da dentro del mismo círculo familiar. Uh-huh. Puede ser el tío, el papá, la mamá, inclusive hasta los amigos, los primos, los hermanos. Uh-huh. ¿Cuáles serían esas señales que nosotros pudiéramos identificar que nuestros hijos están en riesgo de llegar a tener un abuso sexual? Porque somos muy confiados entre la familia, pero como dicen, no hay que confiarse ni en su sombra. De acuerdo, creo que muchas veces esa misma confianza ponemos a ciertas personas en un pedestal. Porque tenemos confianza, no son capaces de hacer X. Y creo que somos seres humanos y todos estamos acá. Somos seres humanos y podemos cometer errores. Entonces, pensando en eso, creo que hay que agregar sabiduría, a pesar de que tenemos confianza de que como quiera somos humanos y hay que protegerte, echarle el ojo a los que están alrededor de nosotros. Creo que alguna de las señales importantes o que yo estaría buscando es si el niño está cambiando de conducta repentinamente. Por ejemplo, si antes estaba muy bien en sus calificaciones, si las calificaciones están bajando, si tal vez antes eran muy amables, amigables y de repente están más agresivos, si ese
ese tipo de cambios repentinos, si alguien tenía confianza con un adulto a su alrededor y de repente le tiene miedo, también son cosas que serían alertas mías para estar buscando y seguir investigando más o indagar. Una de los que hablábamos en otro episodio, hablábamos un poquito de esto, es cómo los padres pueden identificar la diferencia entre un abuso sexual, físico, emocional de algún tipo que tiene el niño y ser un teenager normal o un niño normal que está cambiando. ¿Cómo podemos diferenciar la causa de ese cambio que estás hablando? Bueno, creo que lo primero que yo estaría buscando es de que si hay confianza. Si hay confianza de anterior para poder entablar estos temas, nos va a ayudar a clarificar. Por ejemplo, cuando trabajaba yo en las escuelas y los padres me preguntaban cómo contestarle a los niños preguntas como ¿qué es el sexo? Yo lo que les recomendaba a los padres es de que antes de contestar algo yo quisiera saber de dónde viene esta pregunta, porque lo mismo son niños y hay veces que los niños van a dar información que no es correcta, pues entonces yo preguntaría, bueno, pero ¿de dónde sale esa pregunta? ¿Dónde salió el tema? Y ya cuando te den la respuesta podemos tal vez específicamente contestarle la pregunta que tenga o corregir alguna creencia errónea que tenga para clarificar. Entonces, para mí lo importante es tener esa confianza y esa comunicación abierta para que no sea tan penoso, porque muchas veces la pena es lo que nos cierra y mucho de lo que yo veo que crea problemas es el evadir. Entre más evadimos la comunicación, nuestras emociones, nuestra relación con los seres queridos, más probable que estos problemas se hagan peor. De eso hablábamos de la confianza de los padres, la importancia, y los padres lamentablemente muchos trabajamos. En el caso, en muchos hogares hoy día ambos padres trabajan y es muy difícil para los niños, pero leyendo la literatura que tenemos aquí en Crime Stoppers, estaba viendo la importancia de la diferencia en lo que es castigar a un niño a diferencia de disciplinar al niño. Y suena semántica, que es nada más una diferencia tonta, pero estaba leyendo que hablaba de que la disciplina es corregir el behavior, ayudar al niño a entender que hizo algo mal y corregirlo de esa buena manera. El castigo, que incluye el fuete o de alguna manera, lo que hace es que castiga al niño por haberse equivocado. Y eso empieza a quitarle esa confianza de padre e hijo, que es parte de lo que estoy entendiendo ahora, es una de las causas principales de los niños no ir con los padres. Sí, claro, creo que a mí me gusta mucho el tema ese disciplina versus castigos, porque creo que es un tema de filosofía. Cuando yo escucho disciplina, existe la disciplina de algún deporte, existe la disciplina de escolar, la disciplina de algún hobby. Entonces la disciplina con los hijos es como la disciplina de cómo ser un buen ser humano, pues. Es enseñarle valores y principios. Versus castigos, ¿qué es la diferencia? Creo que con castigos normalmente estamos con ese coraje, tal vez nos estamos desquitando con los hijos, que a final de cuentas yo siempre lo que trataba de inculcar a los papás es cuál es el mensaje que le estoy mandando a los hijos. Cuando me desquito con ellos, cuando tengo ese coraje con ellos, el mensaje que le estoy mandando es de que hay algo mal conmigo. Entonces, versus si me pongo a calmarme, si puedo explicarle, mira, esto es lo que pasó y lo tengo que corregir porque esto no es apropiado. Es una conducta o un approach un poco diferente para no nada más hacer que se sienta mal el niño en X situación. ¿Cómo podemos nosotros abrir esa confianza con nuestros hijos cuando ya hemos sido también notificados o alertados de que nuestro hijo ha estado en riesgo o ya ha tenido y ha experimentado un abuso sexual o un abuso físico o mental por parte de alguien? Bueno, creo que no hay manera alrededor de que es un tema difícil, un tema que nos va a costar. Entonces, creo que muchas veces cuando me hacen esa pregunta, esperan que les dé palabras mágicas para suavizar lo difícil que es el tema y no existen. Entonces, por eso muy importante es de que ya exista la comunicación, esa confianza, porque es como la base para poder hablar sobre los temas difíciles. Entonces, de mi punto de vista,
muy importante que hablemos con el tema abuso, el tema sexo, como si fuera algo normal. Si hablamos de ello como si fuera algo que no se habla o que es vergonzoso, pues ellos van a tener esa sensación de que es vergonzoso, de que no se debe de hablar de eso. Y desafortunadamente es lo que pasa muchas veces cuando somos abusados. Hay esa dinámica de poder, nos manipulan para no hablar y nos cerramos para no buscar esa ayuda que puede existir a nuestro alrededor. ¿Cuál sería la forma de prevenirlo? De prevenir y que nuestros hijos estén expuestos. Bueno, para mí muy importante saber, estar observando dónde están los hijos, si vamos a tenerlos cuidando con alguien más, saber mucho de esa persona. Hoy en día existen hasta cámaras donde podemos dejarlas para poder echarles el ojo. Y también hablar sobre con los hijos sobre nuestros cuerpos, de que los cuerpos de ellos son cuerpos de ellos y que no tiene nada de malo si algo sucedió, que nos digan que estamos ahí para protegerlos, porque por lo mismo de que esa misma vergüenza los cierra. Me acuerdo que en ese sentido, y esto lo mencioné anteriormente, nosotros desde chiquitos a los hijos les decíamos, cuando hagas las cosas malas, vamos a disciplinarte y va a haber, mi esposa era terrible, porque el peor castigo le podía dar a mis hijos, que le preguntaba, tú vas a decirme cuál es la disciplina que vamos a tener contigo. Y se inventaban unas cosas que a nosotros nunca nos hubiéramos pensado y eran mucho más leves de lo que uno pensaría por el castigo. Pero por esa manera se empieza a llenar esa confianza entre los padres. Pero también siempre enfatizábamos que nuestro cariño, nuestro amor por ellos era incondicional. Que en las buenas los adorábamos. Cuando se portaban mal, los adorábamos. Si estábamos enojados, los adorábamos. Entonces empezamos desde chiquitos a crear esa conciencia de que a lo mejor ellos fueron víctimas de este abuso y no querían hablar con alguien, pero dice, pero ¿sabes qué? Mi mamá no me va o mi papá no me van a juzgar, no, porque me adoran, no importa lo que sea. Y eso hay que empezar a construirlo desde chiquito. Hablabas yo hablaba de darle fuerte a los niños. Nosotros nunca le pegamos a nuestros hijos. Tienen 34. Ay, pero dime que a ti no te dieron. No, a mí me dan todos los días, mi señora. A mí me daban con cinturonazo, con la chancla, con todo. Pero miren, no quedé traumada, quedé educada. Pero eso ya no se permite. A mí mi mamá alguna vez creo que me dio una chancletita por ahí que se le zafó. Y yo sí estoy traumado todavía. Y por eso nunca tocaba a mis hijos de ninguna manera. Porque yo creo, me sentía yo en ese momento, y tengo un hermano que quiero mucho, que se portaba mucho peor que yo, gracias a Dios, él le tocaba la chancleta más que a mí, pero creo que ahí lo que pasa es que se empieza a perder esta confianza con el padre, porque yo lo veía como que, a ver, yo soy más débil que tú, mamá o papá, me estás dando físicamente con esa mano que es de amor y todo, me estás pegando, y de repente, pues entonces ya yo sé, los más fuertes le pueden pegar a los más chicos, y empiezas a ver unas conexiones ahí raras. Y enfatizo, mis padres fueron excelentes padres y no fueron abusivos. Pero esa 1, 2 o 3 veces que hubo esa corrección de esa manera, creó una distancia. Uh-huh. Entonces, creo que debemos de ser más conscientes cuando estemos dando disciplina a los niños. Bien que lo comentabas. O sea, y quiero aclarar, mi mamá tampoco fue abusiva. O sea, era parte de nuestra cultura. O sea, era parte de, te portas mal, le tenías miedo al cinturonazo. Sin embargo, una de las lecciones más importantes en mi vida fue cuando a mí me expulsaron de la escuela, se los juro, sí, me expulsaron. Yo capaz. Y mi madre, yo dije, me va a matar. No, fue el día que se sentó conmigo, habló conmigo y me dijo, yo te voy a apoyar, pero tú vas a pagar las consecuencias de tus actos. Y a partir de entonces ni me volví a convertir en la heroína de mis amigas, de que no, ustedes no, yo lo voy a hacer. Y nada, a partir de ahí me empecé a cuidar yo misma, porque sabía que la que iba a pagar las consecuencias solamente iba a ser yo. Porque el acto lo hicimos entre muchas, pero a la que expulsaron fue a mí. Entonces, allí esta parte de la educación es sumamente importante, que hablemos nosotros con nuestros hijos, toda la razón, pero también
que nos quitemos esos tabúes de decir sexo, de decir tus partes, yo a mi hija desde los 3 años empecé a decirle, nadie te puede tocar aquí, ni acá, ni allá, si te piden que te levantes la falda, si te piden si te tocan así, no. Y sí tuve, por ejemplo, quien me decía, oye, le estás despertando la mente demasiado temprano. Le dije, no fui yo, el mundo lo despertó ya. Y hubo una situación en donde ella vino y me lo reportó y afortunadamente, gracias a eso, pudimos evitar algo peor. Ujú. ¿Ok? Entonces, fíjense nada más, yo se los estoy diciendo de lo vivido. Y cuando tú me dices hay que conocer bien a las personas, claro, pero a veces, como si es el papá, Ujú. suena enfermizo visualizar o pensar que eso puede llegar a suceder, pero sucede. Cuando es el tío, ¿quién no confía en su hermano de que, oye, me cuidas a mi hija, voy aquí tantito y ahorita regreso? Y en ese tantito y en esos 5 segundos, ya tu hijo puede estar experimentando un abuso. Entonces yo creo que aquí es muy claro lo que tú dices, pero también nosotros no somos tan confiados. Yeah. Esos sleepovers. Ujú. O sea, pero ¿cómo nosotros podemos, y aquí es donde te pido toda tu recomendación, cómo nosotros podemos plantear que el que ser tan protector no sea una imagen de controlador en nuestros hijos, que empiecen entonces a mentirnos para hacer cosas, porque hijos, es que mamá no me deja hacer nada. Bueno, creo que como yo manejo ese tema es de que hay que darle decisiones a los hijos en donde más se pueda. Recuerdo que cuando yo era maestro, fui maestro de kinder, mi segundo año de maestro, y fue un año Mira. donde me fue bien con los niños en la disciplina. Académicamente no me preguntes cómo les fue a esos pobres niños, pero me tocó un niño muy difícil en la disciplina y yo me empezaba a preparar para saber cómo trabajar con este niño. Y una de las tácticas que recuerdo decía, dale decisiones al niño. Entonces, entre más decisiones, mejor. Entonces, en mi cabeza, bueno, ¿quieres sentarte aquí? ¿Quieres sentarte allá? ¿Me ayudas a repartir esto? ¿Me ayudas a repartir lo otro? ¿Qué es lo que estás haciendo cuando le das decisiones al niño? Le estás dando poder. Y desafortunadamente muchas veces los niños que son abusados o que son duros en su casa o X, les quitan poder. Entonces, el comportarse mal se convierte en su manera de retener ese poder de nuevo. Entonces, al estar yo dándole decisiones, estoy haciendo un par de cosas. Una, le estoy alimentando esa parte de que regresa el poder. Y dos, lo que estoy haciendo es estoy comunicándole, me interesas, me importa lo que tú dices. Estoy desarrollando o fortaleciendo la relación. Y cuando alguien se siente como que le importas a alguien más, eso es lo que más influye en la conducta. Entonces, para mí el balance de cómo protejo versus cómo le doy libertad viene en eso. Dale decisiones en muchas otras partes de la vida del niño para que cuando venga tiempo de imponernos como padres, que no se sienta como que siempre me están controlando. Eso es algo que yo siempre, no es secreto, mi señora, yo admiro mucho a mi señora porque mis hijos Sí. son imperfectos, pero para mí son perfectos, son extraordinarios. Pero mi señora hacía eso desde muy jóvenes. Le decía, por ejemplo, las decisiones básicas, que no tiene que ser la decisión de cosas más importantes. Aquí hay 2 outfits para mi hija, que era media difícil con la ropa. Este o este, tú escoge el que tú quieras. Le estaba dando ese poder. Ujú. Cuando le decía, y a propósito, los helicopter moms y todo eso, yo soy fanático. I'm sorry, perdone niños, si su mamá se metió demasiado, estoy fanático con los resultados de Sí. cómo quedó eso. Yo no puedo hablar en contra de las mamás que son así, la verdad. O sea. Otra cosa que hacía mi señora es que cuando hacían los sleepovers, porque es que pues, no podemos estar presentes en todo momento, en toda circunstancia, los sleepovers eran todos en mi casa. Los Ok. pool party eran todos en mi casa. Oye, pero ¿qué otro papá? No, perfecto, todos aquí. Y ahí sí había el control, porque ahí teníamos mi señora, estaba yo, a veces venía algún otro padre, se quedaba con nosotros y lo hacíamos, teníamos ese control. El dilema es, pues no puede todo el mundo darse ese lujo de tenerlos en su casa porque están ocupados, no puede estar ahí para ese evento. Qué complicada Sí, esa línea, ¿no? ¿Dónde Sí. está?
Y además los papás empiezan a decir, los otros papás, oye, ¿se puede venir a dormir acá? Porque a mí toca así. Y yo, no. Entonces, yo en ese tema, lo que he optado es que solamente tiene 3 amigas con las cuales tenemos ya muy claro. E inclusive lo que hacemos es estamos ambas, las mamás, cuando se quedan con nosotros, estamos escribiéndonos cómo van esto, cómo va el otro, y es la única forma. Ahora, cuando estamos hablando de que están expuestos, pues todos estamos expuestos al final del día, pero pues no empecemos a exponerlos a tan corta edad, porque estos abusos son desde muy temprana edad, desde el año, 2 años, 3 años. Entonces estamos hablando de niños que no pueden tampoco reportarlo porque no saben cómo reportarlo. De acuerdo. Y una parte muy complicada de todo esto es de que hay veces en donde el cuerpo se está estimulando. Y una parte muy complicada es de que pues, cuando se estimula el cuerpo está diseñado para que uno sienta algo. Y eso confunde mucho a la persona y es parte de lo complicado en terapia que hay que trabajar porque puede resultar en varias maneras. O una, quiere uno volverse a estimular mucho y eso crea relaciones que no son sanas o las evade. Entonces, en ese aspecto, esa estimulación es parte de lo que psicológicamente el trauma no siempre se ve como que, ay, me sucedió algo terrible, estoy traumado. El trauma es, estamos chicos, no tenemos las herramientas para saber cómo manejar X situación, entonces tenemos que manejarla. Entonces nos adaptamos, pero como no tenemos las herramientas, nos adaptamos en la mejor manera que se nos ocurre, que no siempre es lo apropiado. Buen punto, y aquí me encantaría que nos dijeras cómo tenemos que abarcar el problema, cómo tenemos que actuar. Si ya tenemos la información, si ya sabemos que nuestro hijo fue abusado, ¿cómo podemos nosotros, como padres, ayudar a nuestro hijo? Bueno, yo estaría consciente sobre cómo está el hijo. Lo vemos que está bien, vemos que está batallando con sus amistades, con lo académico. Si vemos como que está batallando para salir adelante, consejería en la escuela, consejería profesional, sería de las primeras cosas que se me ocurren. No siempre los niños reaccionan bien a ese tipo de terapias. Hay veces que le digo a las personas, hay veces que involucrarnos en un grupo de otros amigos de su edad es otra forma de terapia. Deportes, música, algo expresivo donde puedan canalizar esos pensamientos, esos sentimientos, también puede funcionar como terapia. Y que los padres le crean, porque cuando llega un hijo a veces a reportarlo, los papás no lo creen. Justo acabo de terminar un reportaje de una madre que desafortunadamente acaba de perder a su hijo por otras situaciones, pero que ella decía, yo no le creía, o sea, no le creía. Y después que le creí, no vi la gravedad o lo grande de que era esta situación. Y hoy él ya no está con nosotros, ¿no? Entonces, queremos a veces ignorarlo, porque es una vergüenza, ¿no? Pero esto no es una vergüenza, nadie es culpable. Creo que regresamos al punto que dices, ¿qué hago cuando ya lo sé? Creo que muchas veces uno como padre nos ponemos la presión de querer saberlo todo y desafortunadamente no lo sabemos todo. Entonces, cuando no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer, creo que se vale tomarme un tiempo, pero siempre estoy pensando cuánto tiempo es razonable o qué es lo razonable en esta situación. Entonces, lo que no es razonable es poner la tierrita bajo la alfombra. Pero si necesito que pensarlo, si necesito que consultarlo con alguien como papá, bueno, prefiero eso versus poner la tierrita bajo la alfombra porque eso también puede tener sus consecuencias. O sea, que el buen punto es empezar uno sintiéndose cómodo, que sabe cómo reaccionar, yendo a un profesional como tú, contarle lo que son lo que percibimos es un problema y tener más habilidad para tener esa conversación con nuestros hijos. Pero el primer paso, si lo entiendo correcto, tú dices, ¿sabes qué? Ustedes prepárense para esa conversación. Sí. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me está afectando esto? Así es. Y de ahí entonces llegar con los niños y de ahí tendría que ser un one-off. Cada caso será diferente, pero o tú ya con la experiencia que tienes de un profesional, tener esta conversación, o de plano ya traer al niño al terapista, en el caso tuyo. Ahora, normalmente tener el padre presente en esa terapia
¿Es más saludable o menos? Depende la verdad, porque hay veces que como no está esa confianza desarrollada, queremos proteger confianza de terapeuta y cliente. Pero hay veces que tal vez hay algo ahí entre papá e hijo que se pueda resolver. Ujú. Entonces, para mí, mucho de lo que yo le trato de decir a la persona es, busquen a alguien que tenga la especialidad de saber cómo trabajar o con abuso sexual o con adolescentes o niños, porque ellos van a tener como más herramientas específicas para ese tipo de problema versus alguien que no está especializado. O sea, que la terapia sería para los padres, pero también para el niño o la niña que fue Ujú. abusada. ¿Cuáles son las secuelas de no hacer nada? No sabemos, porque hay de diferentes personalidades que lo manejan de una manera diferente. Ansiedad, depresión, promiscuidad o evadir relaciones, aislarse. Se pueden ver de muchas maneras las secuelas. Creo que de lo más complicado veo es esa dinámica, pues esa dinámica de poder en donde nos sentimos que nos robaron ese poder, no siempre lo sabe manejar uno y puede causar algunos de estos problemas. Así como puede ayudar en sobreapegarme en mis futuras relaciones, también me puede alejar a evadirlas. Precisamente ahora hay un show en Netflix que ha sido el que más gente ha visto en 2 semanas y se llama Adolescent. Es de un chavo que aparentemente no lo he empezado a ver, lo vi esta mañana la promoción. Eh, Está asociado con un asesinato y es precisamente los problemas de este niño en el show, de la diferencia de ser un hombre a ser un machista, por ejemplo, todas las consecuencias de no estar clara esa separación de lo que es cómo ser un buen hombre y cómo ser una buena mujer o cómo ser un buen padre. Y volvemos ahí, tenemos que depender de las personas como tú, que son los expertos, que tienen entrenamiento. Entonces, sugerimos a la audiencia de este podcast que aprovechen todos los resources que tenemos en Crime Stoppers. Aprovechen de que ya saben que existe un Rob Arteaga, que existe. Búsquenlo. Aquí vamos a promover el nombre para que tengan la información de cómo conectarse con Rob, para que empecemos a prepararnos antes de que sea un problema Sí. de cómo estar mejor en esta situación. ¿Cómo cuánto tiempo aproximadamente se lleva el sanar mentalmente a una persona que fue abusada? De- Varía, me imagino, pero varía mucho. aproximadamente el promedio. No te puedo dar un número, la verdad. ¿Por qué? Porque hay de casos complicados a casos complicados, que he visto a personas que en una sesión les ayuda mucho versus hay personas que tengo 10 años que los veo y los veo tal vez no cada semana, pero esporádicamente para asegurarnos que se mantienen. Entonces, yo trato de ayudar de la manera más rápida posible cuando estoy trabajando con una persona, tratando de llegar al grano lo más pronto posible, pero a fin de cuentas, la persona también tiene que poner ese trabajo, ese esfuerzo para ver el cambio. Y hay veces que se tarda la persona. Yo lo comparo con el gimnasio. Todos queremos decir que en algún tiempo que me motivo a ir al gimnasio, pero de repente se empieza a ir esa motivación. Entonces, pero un buen terapeuta, alguien que tenga esa experiencia, va a darte las mejores herramientas para que veas el resultado más rápidamente. Y a lo que voy con esta pregunta es porque este tipo de situaciones no son el poner una curita y ya se cierra la herida. Son heridas que se quedan por años y que le destruyen la vida, le pueden destruir la vida a el niño. Le quita la inocencia y su infancia en 2 segundos. Y entonces ahí estamos convirtiendo a adultos a pequeños que ni siquiera han vivido lo que se tiene que vivir para tener una madurez y se toman las malas decisiones. Así que tampoco como padres pensemos de que, bueno, ya le pasó, ya lo llevé un día a la terapia, ya, o lo llevé un mes o lo llevé un año. O sea, esto tiene que ser constante y es prolongado. Es como el tema que hablábamos, ¿no? ¿Cuánto le toca a un sobreviviente de tráfico humano poder recuperar el control de su vida? A ver, espérenme, es exactamente lo mismo. ¿Saben qué? No lo sabemos. Porque una es cuánto tiempo le llevó a hablar. No te va a hablar al día siguiente, desafortunadamente, de que vivió esa experiencia.
sino a lo mejor lo puede hablar hasta con años Ujú. después. Y aquí vuelvo y lo estoy mencionando porque si se dan cuenta, al final del día, el abuso sexual de niños, el abuso y violencia doméstica, el tráfico humano, todo lleva a una raíz, la casa, la educación en su casa, el amor que les damos en la casa. Fíjense de dónde parte lo que es más importante, darles amor. Porque al final del día, si tú les das amor, ellos van a identificar perfectamente lo que no es amor. Sí, yo trato de simplificar un poco más porque luego la pregunta es ¿qué es amor? Entonces, el amor puede ser percibido o lo siente una persona de diferentes maneras. Entonces, yo trato de simplificarlo diciendo convivan con sus familias. No, no es un misterio psicológico sobre cómo nos sanamos. Desafortunadamente los traumas suceden a través de una relación, pero se sanan a través de una relación. Entonces, si lo evadimos, si lo ignoramos, es más probable que se agrave el problema versus si le pregunto qué piensas, qué te gustaría hacer, qué hacemos hoy, se me ocurre ir a un día de campo o X. No tiene que ser tan complicado, pero entre más fortalecemos la relación, normalmente menos consecuencias. Entonces creo que regresamos a la importancia de la familia. Ujú. Aquí en Crime Stoppers somos una familia que estamos para ustedes, para ayudar con recursos, para ayudar con expertos como los que traímos al día de hoy. Por favor, ayúdennos a continuar esta misión contribuyendo a la organización. Vayan a nuestro website, vean todas las redes sociales para que ustedes sean también beneficiarios de ser parte de esta gran familia de Crime Stoppers. Y cuando nos sucede algo, luego no sabemos a dónde acudir. Obviamente sí se tiene que llamar a la policía, obviamente tiene que reportarlo, obviamente también tienes que involucrar a las autoridades de las escuelas de nuestros niños, pero lo más importante es que estés tomando el control de la sanación mental de tu hijo. Y en conclusión, creo yo que me encantaría con 3 recomendaciones para que podamos tomarlos de manera rápida. A ver, como papás, ¿qué tenemos que hacer? Que decíamos, la confianza, pero yo te lo dejo a ti, para como especialista que nos digas 3, 3 puntos que tenemos que estar nosotros diariamente al pendiente para prevenir que nuestros hijos sean víctimas de abuso. Sí, creo que una sería esa comunicación abierta, tener esa comunicación abierta de qué es lo que está sucediendo durante su día. 2 sería saber con quién se está juntando y nosotros conocer quiénes están a nuestro alrededor. Y la otra es estar observando para saber en qué están los hijos, para saber si hay algunos puntos tal vez ciegos donde no estamos viendo, donde hay un peligro potencial. Y usted puede encontrar, como decía Ricardo, todos los recursos y dónde poder acudir aquí, en donde está apareciendo en estos momentos, que es la página de Crime Stoppers, para que usted en español pueda tener toda esa información. Así es, así que me dio gusto verte nuevamente. Rob, muchas gracias por lo que haces, por estar con nosotros y los vemos la próxima semana en Ahora te toca a ti porque yo me la robé al The inicio. Balance Voice en español. Nos vemos pronto. Este episodio es traído a ti por la campaña Million for Million de Crime Stoppers, cuyo objetivo es educar a 1 millón de estudiantes y familias proporcionando recursos e información que ayude a la prevención de delitos. Obtenga más información en millionformillion.org.